Buenos días a todos. Pues abramos nuestras Biblias en Oseas capítulo 11. Estamos ya llegando, no al final todavía, pero avanzando bastante en la serie que venimos haciendo en este libro de la Biblia, en el libro de Oseas. Y mientras vais buscándolo en formato digital o en papel, decirle a Pau gracias por la selección de cantos, porque la verdad es que empalman muy bien con lo que creo que Dios nos quiere decir a través de este pasaje en esta mañana. Oseas capítulo 11, yo lo estoy leyendo en la Reina Valera del 2020 porque me han regalado un ejemplar hace poco y estoy acostumbrándome a ella. Dice así la palabra de Dios. Cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Con todo, yo enseñaba a andar a Efraín y lo tomaba por los brazos. Mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio será su rey, porque no quisieron volver a mí. La espada caerá sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Mi pueblo persiste en su infidelidad. Aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Adma o dejarte igual que a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no un hombre. Soy el santo en medio de ti, no entraré en la ciudad. Ellos seguirán al Señor, que rugirá como un león. Rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como aves acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como palomas. Yo los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Si ponemos en la pantalla, por favor, ahí ya lo tienes, ya vas por delante, como casi siempre. ¿Cuándo ha sido la última vez que has salido quizás al campo y en una noche muy oscura has visto la majestad de las estrellas? Tengo la sensación que estamos delante de un pasaje parecido. Es un pasaje cumbre en toda la Biblia. Es uno de esos pasajes donde Dios nos habla de sí mismo, donde Dios se abre su corazón. De hecho, esa es una de las razones por las que necesitamos el Antiguo Testamento, porque principalmente es en el Antiguo Testamento donde encontramos pasajes que nos revelan la grandeza de Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, los escritores allí dan por sentado que cuando ellos dicen Dios, nosotros entendemos que están hablando de aquel que se ha revelado a sí mismo en el Antiguo Testamento. Pero creo que Oseas, el profeta, cuando Dios le transmitió esto, pues creo que sinceramente le quedarían más preguntas que respuestas. Porque este pasaje, que se divide en 4 secciones, en cada una de ellas nos lanza una pregunta, una incógnita, una maravilla, una sorpresa. Y sin más, pues vamos a irlas viendo. Y la primera ya la tenemos en los primeros versículos, donde se nos habla del amor de Dios. ¿Cómo puede ser que el Dios, creador de todo el universo, nos ame así? Fijaros el cuadro tan bonito en el versículo 3. El niño que está tomando sus primeros pasos, ¿no? Y el padre con esos 2 dedos, y el niño agarrado a los 2 dedos ahí tambaleándose. Curiosamente vi esta misma escena ayer en Viladrau, en la plaza. El niño ahí saliendo con los ojos como platos. Qué grande es el mundo, qué buena es la vida, qué chulo es mi padre.
Los niños en esa edad, ¿cómo se ríen? No saben cómo está pues el coste de la vida, no saben que hay una guerra en Gaza, se ríen, se sienten seguros y se sienten amados por su padre. ¿Qué cuadro? Dios, el Creador, dando sus dedos a su pueblo para que empiecen a caminar. ¿Y cuándo empezó a andar el pueblo de Dios? Pues de Egipto, dice Dios en el versículo 1, de Egipto llamé a mi hijo. Si habéis visto esa película clásica de la historia, de los 10 mandamientos, ese momento cuando se toca la trompeta y miles y miles y miles de hebreos empiezan a andar, empiezan a salir por las puertas de las ciudades de Egipto para salir al desierto. Imaginaros cómo nos sentiríamos si estuviéramos nosotros viviendo ese día. Has nacido esclava o esclavo. Tu madre y tu padre fueron esclavos, tus abuelos fueron esclavos, tus hermanos son esclavos, o lo han sido hasta hoy. Pero Dios mandó a Moisés como Salvador y con su poder rompió esas cadenas. Y ahora estáis empezando a andar, dejando atrás la muerte, dejando atrás el temor, dejando atrás la esclavitud, a andar hacia la libertad y hacia un futuro de esperanza. ¡Qué emoción!, ¿no? Y aquí, siglos después, Dios les recuerda ese día. Dios los llevó caminando por el desierto y cuando se cansan, otros pasajes dicen que Dios entonces coge a su pueblo, que ya estaba cansado de caminar, y les coge y los lleva en brazos, ¿no? De hecho, se van superponiendo diferentes imágenes en estos versículos, porque en el versículo 4 después dice que es como Dios trata a la bestia que está trabajando, ¿no? Y le quita el yugo de encima, ¿no? El pobre animal que está ahí trabajando y permitidme, el granjero dice, has trabajado mucho, yo te cojo el yugo, me lo pongo yo, yo voy a arar y tú come, ¿no? Y le pone la comida al animal. ¡Wow! Que nos quiten el yugo de encima con el peso que eso es, ¿no? ¡Qué maravilla! Este es nuestro Dios. Pero enseguida nos encontramos entremezclado con la sorpresa de cómo es nuestro Dios, una segunda sorpresa, que es cuando miramos al pueblo de Dios, un pueblo tan amado por Dios, ¿cómo puede ser que este pueblo tan amado le trate a Dios así? Porque en el versículo 2, qué triste, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Qué triste sería en la puerta del colegio, ¿no? Escuchar la vocecita de un niño, papá, papá, y te giras, abres los brazos y el niño se va corriendo a otro hombre. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo es posible? Y en vez de servirle a Dios, su Dios, quieren servir a Dios y otros dioses también. Los Baales, que servirles a ellos pues les permitía vivir exactamente igual que todos los demás pueblos que les rodeaban. Es el patrón de la persona que dice, yo sé que Dios esta relación no la aprueba, pero la necesito para no sentirme solo o sola. Esta conducta que Dios no la aprueba, pero no estoy dispuesto a dejarlo. El patrón de vivir exactamente al mismo nivel de comodidad material que el resto de la sociedad. Si ellos tienen 2 coches o 3, nosotros 2 coches o 3. Si ellos se van de vacaciones, nosotros también. Vivir exactamente al mismo nivel. Y después digo que no puedo diezmar ni ofrendar. Porque para esto también necesitamos el Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento que nos habla del tema de la idolatría. Ya lo mencionó David en una de las 4 aplicaciones que hizo la semana pasada. Si no visteis la predicación, verla. Pero nosotros tenemos ídolos. Él ya hizo algunas sugerencias, pero hay más preguntas que nos podemos hacer para encontrar nuestros ídolos. Porque ya lo dijo Calvino, no necesitamos una estatua, porque el corazón humano es fábrica constante de ídolos. De nuestro propio corazón salen constantemente dioses falsos. Pero ¿cómo encontrarlos? ¿Cómo detectarlos? A mí me han ayudado preguntas como estas. Yo las he ido coleccionando, sobre todo en base a lecturas de los libros de Keller. Y me he ido haciendo como una pequeña colección, ¿no? Lo que me parece irresistible.
mis pesadillas? ¿Qué es lo que más temo? Y dándole la vuelta a la tortilla, ¿de qué me fío? Segundo, nuestro tesoro. Y esto se puede hacer estas preguntas a nivel individual y colectivo. ¿Yo o nosotros? Nuestra iglesia, nuestra cultura, nuestro país, ¿no? O a título personal. Nuestro consuelo cuando se nos complican las cosas. Las musarañas, ¿en qué pienso cuando no pienso? ¿Dónde se me va la mente? Mi galería de trofeos, ¿de qué me siento más orgulloso? Las emociones que nos sorprenden, ¿por qué estoy tan enfadado hoy? ¿Qué está ocurriendo? Sácalo, dijo un autor, mira la raíz, porque ahí agarrado hay un ídolo. Ah, claro, ahora que lo pienso es porque otras personas pensaron de mí esto. O sea, que el ídolo es mi imagen, mi reputación. Mi dinero, ¿dónde se va? Rastréalo. Mi agenda, aparte de trabajar y dormir, esta semana pasada, ¿en qué has invertido el resto del tiempo? ¿Qué has estado haciendo? Este tipo de preguntas nos ayudan a encontrar nuestros ídolos, nuestros dioses falsos, incluso nuestras oraciones. Si Dios no me da esto, puede revelar la presencia de un Dios falso. Y una y otra vez se repite el ciclo en la historia del pueblo de Dios, por ejemplo, en el libro de los jueces. El pueblo es infiel, Dios permite que cosechen las consecuencias, Señor, ayúdanos, Dios manda un Salvador y enseguida se olvidan otra vez. Y otra vez van tras los dioses falsos. Nosotros tuvimos un perro, tuvimos dos perros en mi niñez. Uno que nos salió bien y el otro no. El anterior, que le pusimos el nombre irlandés Murphy, no sé si ahí fue el fallo, vino de un refugio y no hubo manera de enseñarle a este perro. Era un perro completamente desobediente. Si lo dejaba suelto, enseguida se iba corriendo para comer de lo más asqueroso lo peor. Por ejemplo, perdonadme, pero iba a comer mierda de todos los perros. O sea, y ya imagináis cómo quedaba el morro, cómo quedaba... Horrible, horrible, horrible. Y peor aún, venía a casa y después que... ¡buah! Ahí lo devolvía todo. Y ponte a... Ya veo que de esto os vais a acordar. Y no había manera, no había manera. Mi hermano y yo le hablábamos al perro, ¿no? Nosotros pequeños, pero no entiendes, ¿no? Si no aprendes, esto va a acabar mal. Y no aprendió. Y tuvo que volver de donde había venido, el perro. Y es que nosotros somos iguales. ¿Cómo es posible con la edad que yo tengo que yo esté todavía luchando con las mismas tentaciones, algunas de ellas de hace, ¿cuántos años? ¿No? Y constantemente somos así. Y el pueblo de Dios parece que no aprende. En el caso de ellos, en el tiempo en el que ellos estaban, pues fijaros por dónde buscaron la solución. En el reinado de Jeroboam, en el que está profetizando Oseas, ¿a dónde buscan ayuda? Pues no van a volver a Egipto, versículo 5, sino que el asirio será su rey. Estaban rodeados de otros pequeños reinos con los que tenían diferentes conflictos y diferentes guerras pequeñas, y se les ocurre ir a Egipto, a Siria. Este es el bisabuelo, el único rey israelí del que tengamos una imagen. ¿Y en qué postura está? Arrodillándose al gran rey asirio, pidiendo su ayuda. Y el bisnieto haría lo mismo. Y les parecía buena idea, porque los asirios eran la potencia mundial de aquel tiempo, pero les quedaban como un poco lejos, hasta que acudieron. Y esto es como quedó el mapa. Asiria borraría del mapa a todos los otros reinos. Esto es como si tú tuvieras en el patio de al lado un pequeño perro que te ladra y te molesta. Entonces, voy a llamar al otro que tiene un león para que venga y que me mate el perro. Y viene el león y te mata al perro. Pero ahora en el patio tienes un león y sigue teniendo hambre. Llamaron a los asirios y los asirios vinieron. Y vinieron y a fuego y a espada destruyeron la nación. ¿Cómo es posible que no aprendamos
del pasado. Dios advirtió una y otra vez. Qué ironía que pensaran que esta era la solución. Pero nosotros hacemos lo mismo. Tan pronto que nosotros digamos algo así como tendré que, tendremos que, y lo que sigue no sea orar, estamos haciendo lo mismo. Fijaros en el versículo 6, a causa de sus propios consejos, a causa de sus propios planes, fiarnos de nosotros y de otros en vez de fiarnos de Dios. Y entonces el pasaje nos plantea pues un tercer dilema. Ya ha aparecido el cuarto también. El tercero es, ¿cómo puede Dios evitar abandonar a un pueblo así? En los versículos 8 y 9. Dios, la pregunta que consta en el pasaje es, ¿cómo podré abandonarte? Pero realmente la gran pregunta es, ¿cómo puede Dios evitar abandonarles? Porque la justicia lo exige, no hay excusa posible. Tenían la ley, tenían la palabra de Dios, tenían los profetas, habían visto milagros a lo largo de los siglos, pero no cambiaban y no iban a cambiar. Pero el corazón de Dios se quebranta. Si Él los entrega y los abandona, correrán la misma suerte como esos dos pueblos en el versículo 8, que seguramente no te suenan, ni a mí tampoco, Adma y Zeboim, que estaban al lado de Sodoma y Gomorra. Y si no te suenan es por eso mismo, porque desaparecieron de la historia. Y parece que hay un destello de esperanza en el versículo 9. Dios dice que no los va a destruir porque es Dios y no un hombre. Y la sociedad que nos rodea dice, claro, ya lo decíamos, Dios tanto con amenazas constantes, pero al final Dios nos perdonará a todos. Hubo un poeta alemán, Heine, que en su lecho de muerte le preguntaron si no se inquietaba ante el tener que presentarse ante Dios. Y su respuesta fue una que me hiela la sangre. Dios me perdonará. Es su cometido. No podemos jugar con estas cosas. El gran teólogo medieval Anselmo le habría replicado, no has considerado aún el peso del pecado. Y es que el que está en medio de su pueblo, dice Dios, es el santo en el versículo 9. Dios es una llama pura. La llama no puede convivir con la gasolina es el pueblo. ¿Cuál es entonces la solución? ¿Cómo puede Dios evitar abandonar a su pueblo? Y en este pasaje, en Oseas 11, no se resuelve este misterio, sino en el versículo 10, como veis, hay un salto al futuro, un cuadro diferente. Ya pues ha ocurrido lo que Dios les advertía. Ya están en el exilio, han sido exiliados a Asiria y algunos refugiados han huido también a Egipto. Están muy lejos de sus hogares, pero hay esperanza. Y esto no es lo que suele ocurrir con los refugiados. La guerra en Gaza, a algunos pues, nos ha enseñado una nueva palabra histórica, Nakba, la palabra que los palestinos usan para describir el desastre del año 1948, cuando en esa primera guerra entre el Estado de Israel y los palestinos huyeron muchos de sus hogares y nunca han podido volver. Y han vivido los abuelos, los hijos, los nietos y ahora los bisnietos en campos de refugiados, desde entonces en Jordania, Líbano y también en Gaza. Para los refugiados normalmente no hay un retorno. Pero aquí se nos dice en el pasaje que Dios rugirá como un gran león y sus hijos volverán, volando como palomas. Curioso porque en el capítulo 7, versículo 11, su pueblo ya había sido comparado con una paloma. Cuando estás en la plaza, las palomas no se destacan por su inteligencia. Ahora para acá, no sé, ¿no? Egipto, Asiria. Esta es la metáfora que usa Oseas. Y quedaban atrapadas en una red. Pero aquí han sido soltadas. Más bien es la imagen de una paloma mensajera. Y Dios llama y vuelven a casa, vuelven al nido. Bueno, ¿cuándo se cumplió esta profecía? En primer lugar, de manera muy limitada, después de que el imperio asirio fuera conquistado a su vez por el babilónico y después ellos por el medo-persa, el rey Ciro dejaría volver a los pueblos exiliados.
y el exilio del pueblo de Israel de Judá, del reino del sur, después de 70 años pudieron volver. Y leemos en 1 Crónicas, capítulo 9, versículo 3, que con ellos volvieron algunos pocos de dos de las tribus del norte, de Efraín y Manasés, pero fueron muy pocos, porque el exilio del reino del norte había durado ya 200 años y el grueso se había mezclado con otros pueblos. Esa pequeña vuelta del exilio no es el cumplimiento pleno de este pasaje. El león no ruge en frustración. Tampoco es un basta ya. No. El león ruge en victoria. Es el león que ruge como Aslan en las películas de Narnia o en el libro. Desde la óptica del Nuevo Testamento, qué maravilloso resulta este pasaje, porque el evangelista Mateo nos va a enseñar cómo se cumple en otra instancia. De Egipto llamé a mi hijo. Llegaría en el tiempo el día cuando el Hijo perfecto de Dios nacería. De nuevo habría un malvado rey que en su odio contra el pueblo de Dios mandaría matar a los niños varones. De nuevo Dios, para proteger a su pueblo, lleva a Egipto a su hijo y de allí le volvería a traer a la tierra prometida. Es en Cristo que descubrimos las inmensas respuestas a las incógnitas de este pasaje. Jesús, el perfecto Hijo de Dios, cumple lo que Israel, hijo muy imperfecto de Dios, nunca pudo cumplir. Jesús sí que obedeció la ley, sí que guardó el pacto, sí que fue fiel. Pero entonces a la pregunta, ¿cómo puede Dios evitar entregar a su pueblo? La respuesta es únicamente entregando a su amado Hijo unigénito. ¿Cómo puede Dios evitar abandonar a su pueblo? Vendría un momento de oscuridad absoluta, cuando el amado Hijo unigénito de Dios clamará desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hay un silencio en todo el universo. Y la respuesta está escrita en el corazón de Dios Padre. Amado Hijo, tengo que abandonarte para no abandonarles a ellos. ¿No es Dios maravilloso? El amor de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Cómo puede haber esperanza para un pueblo así? Porque Cristo no solo murió por nosotros, sino que resucitó y con su Espíritu escribe su ley en nuestros corazones para que de una vez por fin podamos obedecer a Dios. Dios rugió en la venida de Cristo. Dios rugirá de nuevo en el futuro. En Romanos capítulo 11 se nos dice que queda en el futuro una esperanza para el pueblo judío, que en algún momento de la historia habrán muchos de ellos que al final se volverán a Dios y reconocerán a Jesús como su Mesías. Pero habrá el rugido final, una vuelta definitiva al hogar, porque nuestro verdadero hogar está todavía en el futuro, en ese nuevo universo que Dios va a inaugurar. Y hemos de estar listos para ese llamado final. En conclusión, esta mañana yo quiero decirte que sigue habiendo esperanza hoy. Dios sigue rugiendo en victoria sobre lo que te tiene atado o atada. Dios sigue llamando. ¿A qué te ha llamado esta mañana? ¿A abrir los ojos, a mirar las estrellas, a ver la grandeza de Dios? Igual es mirar adentro. ¿Le doy solo parte de mi corazón, parte de mi lealtad, o le amo como Él realmente se merece? Cuando nos encontramos con dificultades en la vida, ¿nos fiamos de nuestra propia inteligencia? O igual te llama a abrir los ojos y darte cuenta dónde estás. Dios está llamando hoy: vuélvete a casa. Dentro de unas semanas estaremos escuchando, ¿verdad? Vuélvete a aquello, vuélvete por Navidad. Pero Dios te está llamando a volver a tu casa. No estás en casa. Igual sabes dónde estás y estás lejos de Dios.
igual ni siquiera sabes dónde estás. A veces nos encontramos con un niño pequeño en un centro comercial o en el campo llorando. Y está llorando porque lo único que sabe es que no sabe dónde está. Está perdido. Igual te sientes tú así. Te sientes perdida, perdido. Pues escucha el rugido. Escucha el llamado, porque ese sonido es el que te marca la vía de regreso y es una vía segura. El primer paso es darnos cuenta, estamos perdidos. El segundo es volverme hacia Dios y arrepentirme, reconocer la seriedad del asunto. Estamos hablando de la vida y de la muerte eterna y con estas cosas no se juega. Tercero, creerme que hay solución también para mí. Cristo pagó por mí. Cristo pagó por ti. Y entonces pedir la ayuda. Señor, ayúdame a volver. Ayúdame a vivir como tú quieres. Ayúdame a atender a tu voz en la Biblia. Pues que Dios permita que oigamos su voz en esta mañana, hoy, y que volvamos, pues como esas palomas, volando para regresar al hogar, corriendo para escuchar lo que nos quiere decir este Dios de majestad estelar. Que el Señor nos bendiga.